El descubrimiento que cambió todo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid. Dr. Miguel Serrano, de 42 años, llevaba 3 días sin dormir, sus ojos enrojecidos fijos en los resultados que tenía ante él. Las cifras no mentían. Después de 15 años de investigación, había logrado lo imposible. No puede ser, murmuró, ajustándose las gafas mientras revisaba por 10ª vez los datos. Las células cancerígenas habían sido completamente eliminadas, no solo detenidas, sino erradicadas por completo. Su tratamiento experimental había funcionado en todos los casos de prueba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su esposa Carmen. Miguel, Elena pregunta por ti. Lleva días sin verte. ¿Vienes a cenar? Miguel miró la hora. Las 11:47 p.m. Su hija de 8 años ya estaría dormida. Desde que Carmen había sido diagnosticada con cáncer de mama, hacía 3 años, cada día en el laboratorio había sido una carrera contra el tiempo. Ahora, por fin, tenía la respuesta. Con manos temblorosas, marcó el número de su colega y amigo Dr. Javier Mendoza, director del Departamento de Oncología. Javier, soy Miguel, sé que es tarde, pero necesito que vengas al laboratorio. Es urgente. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Creo que lo he conseguido, Javier. La cura funciona. Un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Javier, casi incrédula. ¿Estás seguro? Completamente. Los resultados son irrefutables. Tengo que contactar con la prensa médica, con el Ministerio de Sanidad. Esto va a cambiarlo todo. Miguel colgó y se dirigió a la ventana. Madrid brillaba bajo la lluvia, millones de luces que representaban millones de vidas. Pronto, muchas de esas vidas tendrían una nueva esperanza. 2 horas después, Javier llegó acompañado de otros 3 colegas del departamento. Revisaron cada dato, cada proceso, cada resultado. Al amanecer, todos estaban de acuerdo. Miguel había logrado lo que la ciencia había perseguido durante décadas. Miguel, esto es revolucionario, pero debemos ser muy cuidadosos con cómo lo presentamos, advirtió Javier. Hay muchos intereses en juego, la industria farmacéutica, los gobiernos. Esto va a generar un terremoto. Miguel asintió, pero su mente ya estaba corriendo. Pensaba en Carmen, en Elena, en todos los pacientes que había conocido a lo largo de los años. No había tiempo para protocolo político. Voy a hacer una rueda de prensa mañana, anunció. El mundo tiene derecho a saber. Miguel, por favor, piénsalo, hagámoslo paso a paso. Primero publiquemos en una revista científica. Luego, no, interrumpió Miguel. He visto morir a demasiadas personas esperando los pasos correctos. Carmen casi muere esperando tratamientos que llegaron demasiado tarde. Esto se hace público ahora. Cuando llegó a casa esa mañana, Carmen estaba preparando el desayuno. Llevaba 2 años en remisión, pero las secuelas del tratamiento aún eran visibles en su rostro demacrado. ¿Dónde has estado?, preguntó, preocupada. Miguel la abrazó con fuerza. Carmen, tengo algo que decirte, algo importante. Elena bajó, corriendo las escaleras, con su uniforme escolar puesto. Papá, ¿dónde estabas? Mamá dice que trabajas demasiado. Ven aquí, princesa. Miguel la levantó en brazos. Papá ha estado trabajando en algo muy especial, algo que va a ayudar a muchas personas como mamá. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? He encontrado la cura, Carmen, la cura para el cáncer. Funciona, realmente funciona. El desayuno se enfrió mientras Miguel les explicaba todo. Carmen lloró. Elena hizo preguntas que apenas comprendía, y por primera vez en años, Miguel sintió que su familia podía volver a ser normal. ¿Cuándo lo harás público?, preguntó Carmen. Mañana, he convocado una rueda de prensa. Todo el mundo lo sabrá mañana. Esa noche, Miguel se acostó temprano por primera vez en meses, pero no pudo dormir. Su mente procesaba las implicaciones de lo que había logrado. Mañana, su vida cambiaría para siempre. No tenía idea de cuánto. La rueda de prensa que sacudió al mundo el auditorio de la Universidad Complutense estaba abarrotado. Periodistas de toda España y corresponsales internacionales llenaban cada asiento.
Miguel había subestimado completamente el revuelo que causaría su anuncio. Señoras y señores, comenzó Miguel, ajustándose nerviosamente la corbata, después de 15 años de investigación, tengo el honor de presentarles lo que considero el avance médico más importante de nuestro tiempo. Las cámaras grababan cada palabra, cada gesto. Miguel podía sentir el peso de millones de ojos observándolo a través de las pantallas. Hemos desarrollado un tratamiento que no solo detiene el cáncer, sino que lo elimina completamente del organismo, sin efectos secundarios significativos, sin daño a células sanas, con una tasa de eficacia del 100% en nuestros estudios. El silencio era absoluto. Luego, como una explosión, las preguntas comenzaron a llover. Doctor Serrano, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no es otro falso avance? Doctor, ¿qué dice la industria farmacéutica? Doctor Serrano, ¿cuándo estará disponible para el público? Miguel levantó las manos pidiendo silencio. Entiendo su escepticismo. Yo mismo no podía creerlo al principio, pero los datos son irrefutables. Aquí tienen copias de todos nuestros estudios, metodologías y resultados. María González, reportera de El País, se puso de pie. Doctor, ¿es consciente de que esta información podría valer billones de euros? ¿No teme por su seguridad? La pregunta hizo que Miguel se detuviera. En medio de su euforia científica, no había considerado completamente las ramificaciones económicas. Señorita González, mi única preocupación es que este tratamiento llegue a quienes lo necesitan. La información será de dominio público. No busco enriquecerme con el sufrimiento ajeno. Después de la rueda de prensa, Miguel se sintió extrañamente vacío. Había esperado sentir más alegría, más satisfacción. En cambio, una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Su teléfono no paraba de sonar. Llamadas de colegas, de medios internacionales, de políticos. Javier se acercó con expresión preocupada. Miguel, han llamado del Ministerio de Sanidad. Quieren verte urgentemente. También han llamado de varias farmacéuticas. Pfizer, Novartis, Roche. Todas quieren reunirse contigo. ¿Tan rápido? Esto es más grande de lo que pensábamos, amigo. El mundo entero está hablando de ti. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, Carmen estaba viendo las noticias. Su rostro aparecía en todas las cadenas internacionales. ¿Cómo te sientes?, le preguntó ella. Confundido, admitió Miguel. Pensé que me sentiría mejor, pero hay algo que no me da buena espina. Elena corrió hacia él. Papá, saliste en la televisión. ¿Eres famoso ahora? No, princesa, solo soy un doctor que quiere ayudar a la gente. Esa noche, Miguel recibió una llamada que lo inquietó profundamente. Una voz desconocida, con acento extranjero. Doctor Serrano, lo felicito por su descubrimiento, pero debe entender que hay ciertas consideraciones que debe tomar en cuenta. Estaremos en contacto. ¿Quién es usted? La línea se cortó. Miguel no durmió esa noche. Fuera, Madrid parecía igual que siempre, pero él sabía que algo había cambiado irreversiblemente. Su descubrimiento había abierto una puerta que tal vez no debería haber abierto. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo llevaban su historia en primera plana. Científico español descubre la cura del cáncer, leía El País. Miracle cure announced in Madrid, titulaba The Times de Londres. Pero junto con la esperanza en los titulares, Miguel comenzó a notar algo más siniestro. Artículos cuestionando su investigación, expertos desconocidos poniendo en duda sus métodos, declaraciones de ejecutivos farmacéuticos minimizando sus hallazgos. Javier, le dijo a su amigo esa mañana, ¿no te parece extraño que tantas voces se hayan levantado tan rápido contra nosotros? Es normal, Miguel. Cualquier descubrimiento revolucionario genera resistencia, pero la verdad siempre prevalece. Miguel quería creer eso, pero la llamada de la noche anterior seguía resonando. En su mente, algo le decía que la verdad, en este caso, podría ser más peligrosa de lo que había imaginado. Amenazas en la sombra. Una semana después de la rueda de prensa, la vida de Miguel se había convertido en un caos controlado. Su teléfono sonaba constantemente, su correo electrónico estaba saturado, y había equipos de seguridad rondando la universidad.
Doctor Serrano, necesitamos hablar, dijo el doctor Ricardo Vega, director general del Hospital La Paz, mientras entraba sin anuncio en su laboratorio. Miguel levantó la vista de sus notas. Doctor Vega, buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Directamente, al grano, Miguel, he recibido llamadas muy preocupantes. Hay gente muy poderosa que no está contenta con su revelación. ¿Qué tipo de gente? Vega se acercó y bajó la voz. Ejecutivos de las principales farmacéuticas, inversores, incluso algunos políticos, están preguntando por usted, por su investigación, por su familia. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿Están amenazándome? No directamente, pero las preguntas que hacen. Miguel, usted acaba de hacer que una industria de billones de euros se tambalee. ¿Realmente pensó que no habría consecuencias? Esa tarde, Miguel se reunió con Carmen en un café cerca de la escuela de Elena. Habían decidido hablar antes de recoger a su hija. Carmen, necesito que sepas algo. Creo que podríamos estar en peligro. Carmen dejó su café sobre la mesa. ¿Qué tipo de peligro? No lo sé exactamente, pero desde la rueda de prensa, he recibido llamadas extrañas. Gente que me sigue. Vega vino hoy a advertirme. Miguel, ¿estás pensando en retractarte? No, jamás, pero tal vez deberíamos considerar irnos de Madrid por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Carmen lo miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿Sabes lo que me dijiste cuando empezaste esta investigación? Que lo hacías por todas las personas que podrían salvarse. Por Elena, para que crezca en un mundo donde el cáncer no sea una sentencia de muerte. Lo sé, pero no hay peros, Miguel. Si cedemos ahora, todo habrá sido en vano. Esa noche, mientras cenaban, Elena hizo una pregunta que heló la sangre. De Miguel, papá, ¿por qué había un hombre extraño preguntando por ti en mi colegio? Miguel y Carmen intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué hombre, princesa? Un señor con traje. Le preguntó a mi profesora cosas sobre ti. Ella le dijo que no podía hablar de los padres de los alumnos. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba. Habían llegado hasta su hija. Elena, mi amor, si alguien más te pregunta sobre papá, ¿qué tienes que hacer? Decirle a la profesora y después decírtelo a ti. Muy bien, y si te dice que se lo mantengas en secreto, ¿qué haces? No le hago caso y te lo digo igual. Después de acostar a Elena, Miguel y Carmen se quedaron despiertos hasta altas horas discutiendo qué hacer. La tensión era palpable en el aire. Miguel, tal vez deberíamos considerar contratar seguridad privada, sugirió Carmen. ¿Con qué dinero? Además, ¿qué tipo de vida sería esa para Elena? Al día siguiente, Miguel recibió una visita inesperada. En su laboratorio, un hombre elegantemente vestido, de unos 50 años, con acento americano. Doctor Serrano, soy Robert Harrison. Represento a un consorcio de inversores internacionales. No estoy interesado en vender mi investigación, señor Harrison. No he venido a comprar nada, doctor. He venido a hacerle una propuesta. Sabemos que ha estado recibiendo presiones. Podemos ofrecerle protección, recursos ilimitados, para desarrollar su cura, y una compensación muy generosa. ¿A cambio de qué? Simplemente de que la distribución se haga de manera controlada, ordenada. No queremos que el mercado se desestabilice completamente. Miguel se levantó de su silla. ¿Controlada? ¿Quiere decir que decidan ustedes quién vive y quién muere? Doctor, sea realista. Su descubrimiento va a generar caos si se libera indiscriminadamente. Nosotros podemos asegurar que llegue a la gente de manera responsable. Mi respuesta es no, rotundamente no. Harrison se levantó lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Piénselo, doctor. Tiene una familia hermosa. Sería una pena que algo les ocurriera por su obstinación. ¿Me está amenazando? Simplemente le estoy pintando un panorama realista. Estaremos en contacto. Después de que Harrison se fuera, Miguel se quedó sentado en su escritorio, temblando. No era solo miedo lo que sentía, era rabia. Rabia por vivir en un mundo donde salvar vidas se había convertido en una amenaza. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su hermano Carlos, que vivía en Barcelona. Carlos, necesito un favor.
un favor muy grande. Dime, Miguel, ¿qué necesitas? Necesito que vengas a Madrid mañana, y que no le digas a nadie que hemos hablado. Miguel había decidido que era hora de desaparecer, al menos temporalmente, pero primero, tenía que asegurar que su descubrimiento no muriera con él. La desaparición. Carlos llegó a Madrid a las 7 de la mañana del día siguiente. Era arquitecto, 2 años mayor que Miguel, y la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Explícame qué está pasando, dijo Carlos mientras tomaban café en la cocina de Miguel. Miguel le contó todos, las amenazas, los hombres siguiéndolo, la visita de Harrison, el incidente en el colegio de Elena. Miguel, esto suena a película de espías, lo sé, pero es real, Carlos, muy real. Carmen bajó las escaleras con Elena, quien iba vestida para el colegio. Tío Carlos, ¿qué haces aquí? Vine a visitar a mi hermano favorito, sonrió Carlos, abrazando a su sobrina. Después de que Carmen llevara a Elena al colegio, los dos hermanos se sentaron en el estudio de Miguel. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Carlos. Miguel le entregó una memoria USB. Esto contiene toda mi investigación, cada dato, cada proceso, cada resultado. Necesito que lo guardes en un lugar seguro. ¿Por qué no lo publicas en Internet? Hazlo viral, que todo el mundo lo tenga. Lo he pensado, pero sin el contexto adecuado, sin la explicación correcta, podrían desacreditarlo fácilmente. Necesito tiempo para pensar en la mejor manera de hacerlo. ¿Y qué vas a hacer mientras tanto? Miguel respiró profundamente. Voy a desaparecer por un tiempo, hasta que encuentre la forma de hacer esto público sin poner en peligro a Carmen y Elena. ¿Desaparecer? ¿Estás loco? Es la única manera, Carlos. Si no estoy aquí, no pueden presionarme, y mi familia estará más segura. Carlos se quedó en silencio por un momento. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Semanas, meses, el tiempo que sea necesario. Y Carmen, Elena, les diré que tengo que ir a una conferencia en el extranjero, algo rutinario. Cuando esté seguro, les explicaré todo. Esa tarde, Miguel empezó a poner su plan en marcha. Reservó un billete de tren a Barcelona para el día siguiente, pero también compró otro a Valencia, y otro a Sevilla. Quería confundir a quien pudiera estar siguiéndolo. Carmen, tengo que viajar mañana, le dijo durante la cena. ¿A dónde? A una conferencia en Barcelona, sobre mi investigación. Podría estar fuera una semana o 2. Carmen lo miró con suspicacia. ¿Desde cuándo vas a conferencias sin avisarme con más tiempo? Es algo que se organizó rápidamente, muy importante para el futuro de la investigación. Elena levantó la vista de su plato. ¿Puedo ir contigo, papá? Esta vez no, princesa, pero te prometo que cuando vuelva, haremos algo muy especial juntos. Esa noche, Miguel y Carmen hablaron hasta tarde. Él odiaba mentirle, pero sabía que era la única forma de protegerla. ¿Hay algo más que me estés ocultando?, preguntó Carmen. No, amor, solo que esta situación me tiene muy estresado. Necesito aclarar algunas cosas. Al día siguiente, Miguel se despidió de su familia como si fuera un viaje normal. Besó a Elena, abrazó a Carmen, y se dirigió a la estación de Atocha. El tren a Barcelona estaba programado para salir a las 11:30 am. Miguel llegó temprano, compró un periódico, y se sentó en una cafetería desde donde podía vigilar los andenes. A las 11:15, vio algo que confirmó sus peores temores. 2 hombres con trajes oscuros estaban esperando cerca del andén 4, donde saldría su tren. Uno de ellos era Harrison. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía que actuar rápido. Se levantó, caminó hacia el andén 7, donde salía un tren a Valencia, y se subió en el último momento. Mientras el tren se alejaba de Madrid, Miguel vio por la ventana cómo Harrison y su acompañante seguían esperando en el andén 4. Su plan había funcionado, al menos por ahora. Durante el viaje a Valencia, Miguel reflexionó sobre lo que había hecho. Había abandonado a su familia, su trabajo, su vida entera, pero sabía que era necesario. Tenía que encontrar una manera de hacer público su descubrimiento sin poner en peligro a las personas que amaba. Cuando llegó a Valencia, tomó otro tren, esta vez a Alicante, luego otro a Murcia. Cada vez cambiaba de dirección,
asegurándose de que sería imposible seguirlo. Finalmente, después de casi 12 horas viajando, llegó a un pequeño pueblo en Almería llamado Níjar. Era un lugar donde nadie lo conocía, donde podría pensar con claridad. Alquiló una habitación en una pensión modesta, bajo un nombre falso. Esa noche, desde un teléfono público, llamó a Carlos. «Miguel, ¿dónde estás? Carmen está preocupadísima. Dice que no has llegado a Barcelona». «Estoy bien, Carlos, pero necesito que no le digas a nadie que hemos hablado, ni siquiera a Carmen». «Miguel, esto se está volviendo muy raro, lo sé, pero confía en mí, cuida de mi familia, y guarda esa memoria USB como si fuera lo más valioso del mundo. ¿Cuándo vas a volver?» «Cuando sea seguro. Puede que tarde un tiempo». Miguel colgó el teléfono y caminó por las calles vacías de Níjar. Era una noche clara. Las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto de Almería. Por primera vez en semanas, sintió una extraña paz. No sabía que esa decisión de desaparecer se convertiría en una ausencia de 8 años. No sabía que su familia lo daría por muerto. No sabía que el mundo seguiría esperando su cura, mientras él vivía como un fantasma en pequeños pueblos del sur de España. Solo sabía que había tomado la única decisión que podía tomar, y que, algún día, tendría que enfrentar las consecuencias. 8 años en el olvido. Níjar, Almería, 2030. 8 años habían pasado desde que Miguel Serrano desapareció del mundo. El hombre que una vez había sido el científico más famoso de España, ahora trabajaba como carpintero en un pequeño taller, bajo el nombre de Manuel García. El sol del mediodía golpeaba fuerte mientras Miguel lijaba una mesa de madera de olivo. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban curtidas por el trabajo manual. Su cabello, completamente canoso, lo llevaba más largo de lo que nunca se había permitido en su vida anterior. «Manuel, tienes una llamada», gritó Paco, el dueño del taller. Miguel se limpió las manos y se acercó al teléfono. Era la señora Remedios, una viuda de 78 años para quien había estado haciendo unos estantes. «Manuel, mi nieto ha venido de Madrid y quiere conocerte. Dice que tu trabajo le recuerda a su abuelo». «Claro, señora Remedios, puede venir cuando guste». Miguel había construido una vida simple en Níjar. Alquilaba una pequeña casa en las afueras del pueblo. Tenía pocos amigos pero buenos, y había aprendido a encontrar paz en el trabajo con sus manos, pero no pasaba un día sin que pensara en Carmen y Elena. Elena tenía ahora 16 años. Miguel había perdido 8 años de su vida, 8 años que nunca podría recuperar. Carmen no sabía si seguiría esperándolo o si habría rehecho su vida. Por las noches, Miguel solía caminar por el desierto que rodeaba Níjar. Era en esos momentos de soledad cuando la culpa lo consumía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había valido la pena sacrificar su familia por proteger un descubrimiento que seguía oculto? «Dios mío», murmuró una noche, mirando las estrellas, «dame una señal. Dime si lo que hice estuvo bien». No era un hombre especialmente religioso antes de desaparecer, pero los años de soledad lo habían acercado a una espiritualidad que nunca había experimentado. Había comenzado a asistir a misa los domingos, no por costumbre, sino por necesidad de encontrar respuestas. Una mañana de marzo, mientras trabajaba en el taller, Miguel vio algo en el pequeño televisor que Paco tenía encendido que le heló la sangre. Era un reportaje sobre el cáncer en España. «Las cifras siguen siendo devastadoras», decía la reportera. «Cada año, más de 275.000 personas son diagnosticadas con cáncer en España. A pesar de los avances en tratamiento, la mortalidad sigue siendo alta». Miguel tuvo que sentarse. Durante 8 años, había tratado de no pensar en todas las personas que habían muerto esperando una cura que él tenía y había ocultado. Pero ahora, viendo esas cifras, la realidad lo golpeó, como un martillo. «¿Estás bien, Manuel?», preguntó Paco, preocupado. «Sí, solo me mareé un poco». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Salió a caminar por el desierto, como había hecho tantas veces, pero esta vez llevaba un peso diferente en el pecho. Llegó a una pequeña ermita abandonada que había descubierto. En sus paseos, se sentó en el suelo de piedra, y por primera vez en años, lloró.
Perdóname, susurró. Perdóname por ser un cobarde. Perdóname por todas las vidas que se han perdido mientras yo me escondía. Fue entonces cuando tuvo lo que solo podía describir como una revelación. No fue una voz externa, sino algo que surgió desde lo más profundo de su ser. Era hora de volver. Al día siguiente, Miguel tomó una decisión que había estado posponiendo durante 8 años. Fue a un locutorio en el pueblo y, con manos temblorosas, marcó un número que sabía de memoria. Diga, era la voz de Carlos, su hermano. Carlos, soy yo. Un silencio absoluto al otro lado. Luego, Miguel, ¿eres realmente tú? Sí, Carlos, soy yo. Dios mío, Miguel, ¿dónde has estado? ¿Sabes lo que le has hecho a tu familia? Lo sé y me odio por ello, pero necesito que me digas, ¿cómo están Carmen y Elena? Carlos respiró profundamente. Carmen estuvo 2 años esperándote. Luego, cuando la policía cerró el caso y te dieron por muerto, entró en una depresión terrible. Elena también, tardaron años en recuperarse. Y ahora están mejor. Carmen trabaja como enfermera en el hospital. Elena está en bachillerato, es una chica increíble. Pero Miguel, han pasado 8 años. 8 años. ¿Sigues teniendo la memoria USB? Sí, la he guardado todos estos años, como me pediste. Pero Miguel, ¿realmente crees que después de todo este tiempo? Carlos, necesito que me escuches. Voy a volver a Madrid. Pero antes, necesito que sepas algo. Estos 8 años no han sido en vano. He estado pensando, planificando. Creo que sé cómo hacer público el descubrimiento sin poner en peligro a nadie. ¿Cómo? Eso te lo explico cuando nos veamos. Pero primero, necesito saber, ¿crees que Carmen y Elena podrán perdonarme? Carlos se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé, Miguel, realmente no lo sé, pero creo que se lo debes intentar. Esa noche, Miguel hizo las maletas por primera vez en 8 años. Su equipaje era simple, algunas ropas, herramientas de carpintería, y un cuaderno donde había escrito todas sus reflexiones durante su exilio. Antes de dejar Níjar, se despidió de Paco y de los pocos amigos que había hecho. Manuel, ha sido un placer trabajar contigo, dijo Paco. Eres el mejor carpintero que he conocido. Gracias, Paco, por todo. Nunca olvidaré la bondad que me mostraste. ¿A dónde vas? A casa. Después de muchos años, es hora de volver a casa. El tren que lo llevaría de vuelta a Madrid salía al amanecer. Miguel se sentó junto a la ventana y vio cómo el desierto de Almería se alejaba lentamente. Había sido su refugio, su prisión, su lugar de penitencia. Ahora, era hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mientras el tren avanzaba hacia el norte, Miguel rezó en silencio. Rezó por valor, por perdón, por una segunda oportunidad. Sabía que lo esperaba en Madrid sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado en estos 8 años, pero también sabía que finalmente estaba haciendo lo correcto. Era hora de que el mundo conociera la verdad. El regreso del fantasma Madrid. 15 de marzo de 2030, el tren AVE se detuvo lentamente en la estación de Atocha. Miguel permaneció sentado unos minutos después de que todos los pasajeros hubieran bajado, mirando por la ventana hacia el mismo andén desde donde había huido 8 años atrás. Su reflejo en el cristal le mostró a un hombre que ya no reconocía completamente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Su cabello completamente gris le daba un aspecto de sabiduría que no había tenido antes, y sus manos curtidas contaban la historia de años de trabajo físico. «Señor, ¿va a bajar?», preguntó el revisor. Sí, perdone». Madrid había cambiado en 8 años, pero no tanto como él. Los mismos edificios, las mismas calles, pero ahora había más paneles solares, más coches eléctricos, más tecnología que no reconocía. Se sentía como un viajero en el tiempo. Su primera parada fue un hotel modesto, cerca de la estación. Necesitaba tiempo para procesar estar de vuelta antes de enfrentar a su familia. Desde la habitación, llamó a Carlos. «¿Dónde estás?», preguntó su hermano. «En Madrid, en el Hotel Nuevo Madrid, cerca de Atocha. Voy para allá. No te muevas, Carlos». Llegó 1 hora después.
Los dos hermanos se miraron en silencio por un momento antes de abrazarse con fuerza. Dios mío, Miguel, ¿realmente eres tú? Sí, Carlos, soy yo. Carlos lo estudió con detenimiento. Estás diferente, más delgado, no sé, más sabio tal vez. 8 años hacen eso a una persona. Se sentaron en la pequeña habitación del hotel, y Miguel comenzó a contar su historia. Habló de Níjar, de su trabajo como carpintero, de las noches en el desierto, de la culpa que lo había consumido. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué decides volver después de tanto tiempo? Porque me di cuenta de que mi cobardía ha costado vidas. Cada día que he estado escondido, personas han muerto esperando una cura que yo tenía. Carlos asintió lentamente. ¿Y qué piensas hacer? Primero, hablar con Carmen y Elena, pedirles perdón, explicarles por qué hice lo que hice, y después, hacer público el descubrimiento, pero esta vez de la manera correcta. Miguel, han pasado 8 años. ¿Crees que tu investigación sigue siendo relevante? Miguel sonrió por primera vez. Carlos, la cura para el cáncer no pierde relevancia. Si acaso, es más necesaria ahora que nunca. ¿Cómo vas a hacerlo? He tenido 8 años para pensarlo. Voy a contactar con periodistas independientes, científicos, de diferentes países, organizaciones no gubernamentales. Voy a hacer que sea imposible de suprimir. Carlos se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes que Carmen vive en el mismo apartamento? Nunca se mudó. Dice que por si algún día volvieras. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Crees que me recibirá? No lo sé, hermano, realmente no lo sé. Esa noche, Miguel caminó por las calles de Madrid como un fantasma, revisitando su vida pasada. Pasó por la Universidad Complutense, donde había hecho su descubrimiento. El edificio estaba cerrado, pero las ventanas del laboratorio donde había trabajado estaban iluminadas. Se detuvo frente a su antiguo apartamento. Las ventanas del tercer piso estaban encendidas. Carmen estaba ahí, a solo unos metros de distancia, pero se sentía como si estuviera al otro lado del mundo. Un mensaje de texto de Elena llegó al teléfono de Carmen mientras ella preparaba la cena. Mamá, voy a llegar tarde. Tengo que terminar un proyecto de biología sobre el cáncer. Carmen sonrió tristemente. Elena había decidido estudiar medicina, inspirada por la historia de su padre. Incluso después de 8 años, Miguel seguía siendo una presencia constante en sus vidas. ¿Necesitas ayuda?, respondió Carmen. No, gracias, aunque me gustaría poder preguntarle a papá, él sabría exactamente qué decir. Carmen se sentó en el sofá, mirando una fotografía familiar que seguía en la mesa del salón. Miguel, ella y Elena en la playa, 3 años antes de que él desapareciera. Parecía una vida completamente diferente. El timbre sonó. Carmen se levantó, pensando que Elena había olvidado las llaves. Abrió la puerta sin mirar por la mirilla. Olvidástelas. La frase se quedó congelada en sus labios. Miguel estaba ahí, de pie en el umbral, como si hubiera vuelto de entre los muertos. Hola, Carmen. Carmen no pudo hablar. Sus piernas se debilitaron y tuvo que sujetarse al marco de la puerta. Miguel se veía diferente, mayor, pero era inequívocamente él. ¿Eres real?, susurró. Soy real, soy yo. Carmen lo miró por un largo momento, procesando la imposibilidad de lo que estaba viendo. Luego, sin previo aviso, levantó la mano y le dio una bofetada que resonó por todo el pasillo. 8 años, gritó. 8 años, Miguel. 8 años pensando que estabas muerto. Miguel no se movió. No se tocó la mejilla enrojecida. Lo sé y no espero que me perdones. ¿Dónde has estado? ¿Sabes lo que Elena y yo hemos pasado? Carmen, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar? ¿Qué puedes explicar después de 8 años de silencio? Elena llegó en ese momento, subiendo las escaleras con su mochila llena de libros. Al llegar al rellano, se detuvo en seco. Miguel se volvió hacia ella. Su niña ya no era una niña, era una joven de 16 años, alta, con los ojos de Carmen pero la determinación que él reconocía en sí mismo. Papá, su voz era apenas un susurro. Hola, princesa. Elena dejó caer la mochila. Los libros se esparcieron por el suelo,
pero nadie se movió para recogerlos. ¿Dónde has estado?, preguntó Elena, con una voz que temblaba entre el alivio y la rabia. Es una larga historia, Elena, una historia muy larga. Carmen se interpuso entre Miguel y Elena. No puedes aparecer después de 8 años y pretender que nada ha pasado. No pretendo eso, Carmen. Sé que he causado un daño inmenso, pero necesito que sepas que todo lo que hice fue para protegeros. ¿Protegernos? ¿Abandonarnos nos protegía? Elena se acercó lentamente. Mamá, déjalo hablar. Carmen miró a su hija, luego a Miguel. Tienes 10 minutos. Después, te vas. Miguel asintió. Es todo lo que necesito. Entraron al apartamento que una vez había sido su hogar. Todo estaba igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus libros seguían en las estanterías, sus fotografías en las paredes. Habla, dijo Carmen, cruzándose de brazos. Miguel respiró profundamente. Después de hacer público el descubrimiento, comenzaron las amenazas. Gente muy poderosa, con mucho dinero en juego, vinieron a mi laboratorio, preguntaron por Elena. En su colegio, me dijeron que si no controlaba la distribución de la cura, algo malo podría pasarles. ¿Y tu solución fue huir?, preguntó Elena. Mi solución fue alejarme para que no pudieran usarlas contra mí. Pensé que si yo no estaba, estarían seguras. Carmen se sentó lentamente. ¿Sabes lo que pensé todos estos años? Que te habían matado por tu descubrimiento, que habías muerto por hacer lo correcto. En cierto modo, si morí, el Miguel que era murió ese día. He vivido 8 años, como otra persona, en un pueblo donde nadie me conocía. ¿Dónde?, preguntó Elena. En Níjar, en Almería. Trabajaba como carpintero. Elena se acercó más. ¿Por qué vuelves ahora? Miguel la miró con ojos llenos de lágrimas. Porque me di cuenta de que mi cobardía ha costado vidas. Cada día que he estado escondido, personas han muerto esperando una cura que yo tenía. ¿Y por qué? Porque he perdido 8 años de tu vida, Elena. 8 años que nunca podré recuperar. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. Ahora voy a hacer público el descubrimiento, de la manera correcta, para que nadie pueda detenerlo. Elena se sentó junto a Miguel en el sofá. ¿Todavía tienes la cura? Sí, Carlos ha guardado toda la investigación todos estos años. ¿Y funciona? Sí, princesa, funciona. Elena lo miró con una mezcla de admiración y dolor. ¿Sabes que quiero estudiar medicina? Por ti, por lo que hiciste. Miguel sintió que se le quebraba el corazón. Elena, papá, no pido que vuelvas como si nada hubiera pasado, pero me alegra que estés vivo. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Miguel, necesito tiempo, necesito procesar todo esto. Entiendo. ¿Dónde vas a quedarte? En un hotel. No espero que me dejes quedarme aquí. Carmen se volvió hacia él. Bien, porque no ibas a poder hacerlo. Miguel se levantó para irse. Elena lo detuvo. Papá, cuando hagas público tu descubrimiento, ¿puedo estar ahí? ¿Quieres estar ahí? Sí, quiero ver cómo termina la historia que empezaste. Miguel asintió, incapaz de hablar. Mientras se dirigía hacia la puerta, Carmen le dijo, Miguel, lo que hiciste estuvo mal, pero me alegra que estés vivo. Era lo más cerca de un perdón que podía esperar. Por ahora, era suficiente. La verdad sale a la luz 2 semanas después del regreso de Miguel. Madrid se preparaba para ser testigo de un acontecimiento que cambiaría la historia de la medicina. Pero esta vez, Miguel no estaba solo. El auditorio del Colegio de Médicos de Madrid estaba lleno hasta los topes. Periodistas de todo el mundo, científicos, políticos y ciudadanos que habían seguido la historia desde el principio. Pero entre el público, en primera fila, estaban Carmen y Elena, junto a Carlos. ¿Estás nervioso?, preguntó Elena a su padre, minutos antes de comenzar. Más que la primera vez, admitió Miguel, pero esta vez es diferente. Esta vez estoy haciendo lo correcto. Durante las 2 semanas previas, Miguel había trabajado incansablemente. Había contactado con científicos independientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Había enviado copias de su investigación a organizaciones no gubernamentales. Había hecho que fuera imposible suprimir la información.
Señoras y señores, comenzó Miguel, mirando directamente a las cámaras, mi nombre es Miguel Serrano. Hace 8 años, anuncié el descubrimiento de una cura efectiva para el cáncer. Inmediatamente después, desaparecí. Hoy, voy a contarles por qué. El silencio en el auditorio era absoluto. Miguel procedió a contar toda la historia, las amenazas, las presiones, su decisión de huir para proteger a su familia, y los 8 años de exilio voluntario. Durante estos 8 años, continuó, he calculado que aproximadamente 2.2 millones de personas han muerto de cáncer solo en España, vidas que podrían haberse salvado si yo hubiera tenido el valor de hacer lo correcto desde el principio. María González, la misma periodista que había hecho la pregunta profética 8 años atrás, se puso de pie. Doctor Serrano, ¿qué garantías tenemos de que esta vez su descubrimiento no será suprimido? Miguel sonrió. Señorita González, esta vez he aprendido de mis errores. En este momento, laboratorios en 12 países diferentes están replicando mi investigación. Organizaciones no gubernamentales han recibido copias de todos los datos, y lo más importante, he publicado toda la información en una plataforma de código abierto en Internet, accesible para cualquier científico en el mundo. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Pero hay algo más, continuó Miguel. Durante estos 8 años, he reflexionado profundamente sobre las implicaciones éticas de mi descubrimiento. He establecido una fundación sin fines de lucro, que se encargará de distribuir el tratamiento de manera gratuita en países en desarrollo, y a precio de coste en países desarrollados. Elena se levantó de su asiento. ¿Puedo decir algo? Todas las cámaras se volvieron hacia ella. Miguel asintió, sorprendido. Mi padre ha cometido errores, comenzó Elena, con una voz clara y fuerte. Nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Pero también sacrificó 8 años de su vida, 8 años con su familia, por algo en lo que creía. Hoy, como futura estudiante de medicina, quiero decirle al mundo que estoy orgullosa de lo que mi padre está haciendo. Los aplausos fueron ensordecedores. Carmen se secó las lágrimas, mirando a su hija con orgullo. ¿Hay alguna pregunta más?, preguntó Miguel. Un hombre joven se levantó al fondo del auditorio. Doctor Serrano, soy periodista del Washington Post. ¿No teme por su seguridad después de hacer esto público? Miguel miró a Carmen y Elena. He vivido 8 años con miedo. No voy a vivir ni un día más así. Además, ahora tengo algo que no tenía antes, la certeza de que estoy haciendo lo correcto. Después de la conferencia, Miguel se dirigió a un pequeño laboratorio que había montado en el sótano del Hospital La Paz. Allí, junto con un equipo de médicos voluntarios, comenzó a preparar las primeras dosis del tratamiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen, que había llegado con Elena. Liberado, respondió Miguel. Por primera vez en 8 años, me siento libre. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. Ahora trabajamos. Tenemos mucho que hacer y mucho tiempo perdido que recuperar. Carmen se acercó lentamente. Miguel, no puedo perdonarte todavía, pero creo que puedo aprender a hacerlo. Es todo lo que puedo pedir. Elena abrazó a su padre. Papá, ¿sabes qué he decidido? ¿Qué, princesa? Voy a estudiar medicina. Pero no solo por ti, por todas las personas que van a vivir gracias a lo que has hecho. Miguel sintió que, por primera vez en 8 años, todo tenía sentido. Había perdido mucho, había cometido errores graves, pero finalmente estaba haciendo lo correcto. 6 meses después, el tratamiento de Miguel estaba siendo utilizado en hospitales de todo el mundo. Las tasas de supervivencia del cáncer habían aumentado dramáticamente. Había ganado el Premio Nobel de Medicina, pero lo había donado a la investigación médica. Una noche, mientras cenaba con Carmen y Elena por primera vez en 8 años, Elena le preguntó, «Papá, ¿crees que todo esto valió la pena?». Miguel miró a su esposa, que lentamente había comenzado a sonreírle de nuevo, y a su hija, que se había convertido en una joven extraordinaria. Elena, los 8 años que perdí con ustedes fueron el precio más alto que pude pagar. Pero sí, mi sacrificio significa que millones de personas van a vivir. Entonces sí, valió la pena. Carmen le tomó la mano por primera vez desde su regreso. Miguel,
Lo que hiciste estuvo mal, pero el resultado ha sido hermoso. ¿Crees que algún día podremos ser una familia normal de nuevo? No normal, respondió Carmen, pero sí una familia que ha aprendido que el amor sometimes significa dejar ir, y que el perdón es posible incluso después de los errores más grandes. Elena levantó su vaso de agua, por papá, que perdió 8 años de nuestras vidas pero salvó millones de vidas más. Miguel alzó su vaso, con lágrimas en los ojos, por la familia, por el perdón, y por todas las personas que ahora tienen una segunda oportunidad. Mientras brindaban, Miguel pensó en todas las personas que en ese momento estaban recibiendo su tratamiento en hospitales alrededor del mundo. Había pagado un precio muy alto por su descubrimiento, pero finalmente, la verdad había salido a la luz, y por primera vez en 8 años, Miguel Serrano durmió en paz. Fin.